Para darle la bienvenida a mi invitada. En Europa, algunos partidos de ultraderecha que en los últimos años han ido ganando terreno, ahora comienzan a tener representación en parlamentos regionales y nacionales. En algunas semanas, la extrema derecha se convirtió en la segunda fuerza de Finlandia, logró entrar en el gobierno. En Grecia, los radicales de espartanos consiguieron una representación sin precedentes en el parlamento y en Alemania. Alternativa para Alemania ganó unas elecciones comarcales por primera vez. Y para hablar de este tema le doy la bienvenida a Nora Fischbach, quien es internacionalista, doctora en ciencias políticas y también especialista en Holocausto. Bienvenida, Nora, ¿cómo está? Hola, gracias. Muchas gracias por tenerme aquí. Gracias a usted por estar con nosotros. Si bien hay algunos estados que todavía se mantienen de centro con coaliciones, hay otros donde prácticamente esos extremismos de cualquiera sea los lados van arañando hasta ir a las representaciones parlamentarias. ¿Qué peligro representa eso y por qué están en auge en este momento? Bueno, primero hay que tomar en cuenta que la extrema derecha, que es la que está ahorita rondando Europa y rondando el globo terráqueo, porque también hay que ver la noticia sobre la India, sobre Filipinas, Estados Unidos, en su momento con Donald Trump, y que se ha quedado en el imaginario norteamericano. Pero lo que vamos a tratar hoy es Europa, porque es preocupante que los países de la Europa iluminada vuelvan a caer en la extrema derecha. Como mencionaste, Finlandia, Suecia es el último país también en la lista, Francia, que no nada más tienen representación parlamentaria, sino ya en el Ejecutivo, como es el caso de Hungría y Polonia, que ya son presidentes que llevan años en el poder, teniendo partidos cuya formación ideal es la formación ideal de extrema derecha. Y así lo dicen. Ahorita, ¿por qué pasa eso? En cada país tienen causas particulares, sin embargo, las dos primeras causas que podemos nombrar es la inmigración y la ola inmigratoria que ha vivido Europa en los últimos años. En el caso de Alemania, por ejemplo, con el partido de Alternativa para Alemania, que es el AfD en realidad, ellos recogen esos sentimientos que van a lo más básico del ser humano contra las inmigraciones que ha permitido Alemania en los últimos años. Por otra parte, el ser de Greenpeace y de los partidos verdes y todo eso sale caro a la clase media. Entonces la clase media es la que está votando estos partidos porque por su parte las coaliciones que se realizan con los verdes salen caras, porque al final, ¿qué piensa el votante cuando va a votar? ¿Cuánto me cuesta? El voto es un voto economicista en algunas veces. ¿Y en qué sentidos afecta eso las economías o el poder de cada uno de los ciudadanos? Porque dice usted justamente le cuesta a la clase media. No, precisamente la clase media es la que se ha sumado, por lo menos en Alemania, que es la cuna del nazismo, y que tiene que cuidar muy, muy bien hacia dónde se dirigen las próximas elecciones en el año próximo, porque precisamente es donde nació el régimen totalitario de Adolf Hitler. Entonces, esa clase media que también votó en ese momento y se conformó con tener un régimen totalitario, va a volver a tener este tipo de partidos en el poder, que ahorita es la segunda fuerza más importante de Alemania. Y no hay que minimizar que nada más se escogieran una concejal, una alcaldesa de forma electa. El problema es que esta clase media, el discurso del miedo, en un momento de mucha incertidumbre, en donde el mundo entero se encuentra en incertidumbre, cala, porque el discurso del miedo, cuando hay miedo, cala, y ese es el problema. Entonces, más allá, tenemos la paradoja de Karl Popper, que es un filósofo austríaco, que planteó precisamente en el año 1945 hasta cuándo los regímenes las democracias liberales podían tolerar, ¿cuál era el fin? Podían tolerar todas las ideas. Si se toleran todas las ideas, eso significa que tienes que tolerar a los intolerantes. A la final, los intolerantes se van a comer a los tolerantes. Es decir, que todos los intolerantes tienen que estar fuera del poder. Esa es la idea.
Y eso es lo que siente usted que en este momento quizás está avanzando en Europa, la intolerancia como partido político incluso. Hablaba usted del caso de Alemania, pero ¿qué decide de quizás esos países que son considerados, bueno, neutrales como los que acaba de mencionar, Finlandia, Suecia, que también están viendo este ascenso? Se puede quizás no hablar de un nuevo orden europeo, pero el que estén insertándose en la conversación y en el partido, en el liderazgo, en la comarca, como usted mismo decía al comienzo, puede avanzar a mayor, puede generar un peligro. Bueno, sí, claro que sí. No nos podemos quedar en decir esto es un problema pequeño. No hay problema pequeño en política. Todos los problemas son grandes. Hay que priorizar, por supuesto, ¿no? Pero si ya está en el imaginario del pueblo, ya sea alemán, o del pueblo finlandés, o de los suecos, que pensábamos que eran bien adelantados y una felicidad plena en la que vivían, pues parece ser que no es así. Y lo que pasa, por ejemplo, con Suecia, es lo de los kurdos, que siente el ciudadano sueco que hay una inmigración muy fuerte kurda que le está impidiendo vivir con unos valores culturales suecos puros, de alguna manera. Eso es lo mismo que pasó en la Alemania, si nos retrotraemos, con sus diferencias, por supuesto, del año de 1933, cuando Hitler asciende al poder. Entonces, lo que hay que preocuparse es que con tiempos muy inciertos, ¿qué es lo que va a pasar a futuro? De que puede llegar a pasar, ya el pasado, la historia nos dice que sí puede llegar a pasar. Y ni siquiera han pasado 100 años de esa historia. No han pasado 100 años, exactamente. Nora Fischbach nos acompaña hoy, es internacionalista, doctora en ciencia política y especialista en holocausto. Hablaba usted de esa inmigración que a veces genera miedo en la sociedad porque tal como él era el discurso de Adolf Hitler, los judíos nos quitan los empleos, nos encarecen las cosas, nos roban lo nuestro. ¿Cuáles son en este momento esos discursos de odio contra el inmigrante que puede haber en Europa? Y además del inmigrante, también puede estar la crisis económica que está provocando la guerra. ¿Eso acentúa también esos discursos? Sí, todo lo anterior. O sea, cuando uno le pregunta al profesor, así, que ponga esta o todas las anteriores. También es parte la crisis económica, pero la crisis económica que viene seguida del COVID. Posterior al COVID, inmediatamente prácticamente se instala la guerra o la invasión de Rusia a Ucrania, y eso también da una inestabilidad, subiendo los precios tanto de los cereales como de los fósiles, de todo lo que significa gas, gasolina, petróleo, etcétera, que pega al bolsillo de los votantes y de los ciudadanos de cada uno de los países. En Alemania ha calado este discurso otra vez. El peligro, no nada más en Alemania, porque también tenemos que mencionar Francia, tenemos que mencionar España, que había mucho miedo de que Vox pudiera llegar al poder, pero no nada más hay que mencionar Vox, sino los falangistas. En la reciente elección quedaron prácticamente minimizados. Correcto, pero había miedo previo a la elección, sí, que llegaran al poder junto con el Partido Popular. Pero sí hay desfiles de la falange en calles en España, con todo lo que ello significa. Y también hay que destacar que los partidos de extrema derecha, muchos de ellos son pro-Rusia. Pro-Rusia quiere decir pro-totalitarismo. Y pro-invasión en este caso más reciente. Reclaman territorios que ya están básicamente delimitados, ¿no? Entonces, ¿cómo se van a reclamar territorios? Eso llevaría a más guerras aún. Entonces, es difícil la situación y no nada más. Y ahorita, por ejemplo, quieren hablar del cambio de cultura, porque la gente con miedo tiene miedo al cambio precisamente. Entonces, quieren llegar a los valores que eran anteriores y buscan esa nostalgia del ayer y de la historia. Entonces, bueno, cambian un poco el discurso, pero se instalan en el imaginario colectivo, y ese es el problema. Nora, ¿y cómo se detiene esto? Es decir, ¿hay fuerza, hay líderes, hay convicción para poder frenar y que no avance tanto?
Eso es lo que precisamente, eso es lo que precisamente han tratado de hacer las coaliciones, por lo menos en el caso de Alemania, específicamente, que es el que más he leído en realidad, es lo que ha tratado de hacer la coalición gobernante y las coaliciones que están en el poder. Han tratado de hacer coaliciones para que no entre, pero ya parece ser indetenible. O sea, parece ser que la fuerza es indetenible. Ahorita, ¿qué se puede hacer? Oye, hay que pensar muy bien, a lo mejor sí poner fuera de la ley a los partidos que se vuelven, que cuando llegan al poder son intolerantes de otros tipos de pensamiento, y eso sí lo ha dicho. De hecho, este partido Alternativa para Alemania está bajo investigación, porque en el año 2022 hizo un golpe de Estado, o un intento fallido de golpe de Estado hacia el Bundestag. Entonces yo creo que estamos tarde. Llegamos un poco tarde a la discusión. Esta discusión se tenía que hacer antes. Se ha sido demasiado políticamente, discrecionalmente abierto para que estos partidos lleguen ya al poder, y bueno, ya los tenemos instaurados. Hay que ver cómo se detienen, y esa solución sí no la tengo yo. Pero sí quisiera comentar que, por ejemplo, cuando Rusia o el presidente ruso, Vladimir Putin, habla que está batallando contra el nazismo o el neonazismo en Ucrania, dice una media verdad o una media mentira, de acuerdo como quieras ver el vaso. ¿Qué pasa? Si hay un batallón Azov, o había el batallón Azov en Ucrania, que utilizaba con los colores de la bandera de Ucrania la svástica. Es decir, que tenía los mismos signos que los nazis. De eso hay que cuidarse, porque hay reductos de la extrema derecha en toda Europa. Entonces, hay que cuidarse de los totalitarismos en general y cómo vamos a manejar eso en el futuro, tanto en América Latina, porque no hay que olvidar que Jair Bolsonaro llegó al poder con un discurso totalmente de derecha. Nora, muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos en el Circuito de Éxitos. Gracias a ti, un placer estar contigo y siempre aquí. Nora Fischbach es especialista en ciencia política, doctora internacionalista y experta en Holocausto. 3:41 minutos de la tarde. Nos vamos ahora con la música del Circuito de Éxitos.